Mariscal Juan Batista Mascareñas de Moraes. ¿De verdad conoces al comandante de la Fuerza Expedicionaria Brasileña? Porque el ejército brasileño y Brasil a lo largo de su existencia tienen grandes nombres que definieron su actuación militar. En el siglo XIX, sin duda fue el Duque de Caxias, pero en el siglo XX ningún comandante de primera línea se destacó. Más que Mascareñas de Moraes, pero casi nada se conoce sobre el inicio de la carrera militar de Mascareñas como hoy. Aquí en la sala de guerra, ¿qué vas a ver ahora? La pequeña ciudad de São Gabriel, ubicada en la parte sur del estado de Río Grande del Sur, era, a finales del siglo XIX, una región marcada por la guerra. Guarnición de vanguardia durante las crisis militares del Río de la Plata, también fue escenario de una amplia actividad de tropas del ejército imperial durante la Guerra del Paraguay. Después del gran conflicto pasó a albergar el cuartel del primer regimiento de artillería a caballo, conocido popularmente como La Unidad, comandada por el mariscal Emilio Malé y consagrada por su actuación en la batalla de Tuyut. En São Gabriel residía la pareja Lafayette Apolinario de Moraes y Manuela Mascareñas de Moraes. Él, un comerciante, y ella, hija de un tradicional hacendado de la región, tuvieron 4 hijos varones y una hija, siendo el menor de ellos, nacido el 13 de noviembre de 1883, un niño travieso. Bautizado como Juan Batista Mascareñas de Moraes, la familia Mascareñas de Moraes no venía de una gran tradición militar. Pero el pequeño Juan Batista, desde temprano, vivió inmerso en la atmósfera del ejército, presenciando los constantes desfiles, presentaciones y desplazamientos de tropas, del buey de botas por la ciudad, que traía consigo sus impresionantes obuses remolcados por caballos. Pero el fantasma de la guerra que rodeaba São Gabriel volvió a azotar y a asustar la ciudad a principios de 1893, cuando Mascareñas tenía apenas 9 años de edad. Grupos armados opositores al gobernador de Río Grande do Sul, Julio de Castilhos, iniciaron acciones revolucionarias para derrocar al gobierno y cambiar la Constitución Federal. Esa fue la Revolución Federalista. Un conflicto marcado por la extrema violencia que difundió la práctica de degollar prisioneros por toda la región sur de Brasil, y que en la inminencia de llegar a São Gabriel hizo que la familia Mascareñas huyera de allí a toda prisa, dejando todos sus bienes atrás y refugiándose en Porto Alegre. Las finanzas de la familia rápidamente sufrieron las consecuencias, mientras Lafayette se convertía en viajante de comercio por el interior del estado. Manuela abrió una pequeña panadería en la que el pequeño Juan Batista la ayudaba a hacer y distribuir el pan. La Revolución Federalista fue derrotada en 1895, pero la familia Mascareñas optó por la cautela y solo regresó a São Gabriel en 1898. En ese momento, Juan Batista tenía 14 años y, ya empleado y estudiando en Porto Alegre, se quedó solo en la capital. Allí, él tenía su destino planeado. Estudiaba en una buena escuela, preparándose intensamente para presentar el examen de ingreso a la Escuela Militar de Río Pardo, una de las instituciones que daban acceso al oficialato en el ejército brasileño. Su esfuerzo fue recompensado el 1 de abril de 1899, entonces, con 15 años de edad, se enlistó como alumno en Río Pardo, dando el primer paso en su duradera carrera militar. Junto a otros jóvenes como Bertoldo Klinger, futuro comandante de la Revolución Constitucionalista de 1932 Mascareñas, desde temprano destacó, se mostró como un alumno aplicado y serio, destacándose por sus calificaciones en su grupo, aunque reconocía que la enseñanza militar en Río Pardo podría mejorarse en muchos aspectos. En su segundo año en la escuela, se volvió veterano de una nueva generación de novatos, que incluía al pequeño alumno Getúlio Vargas. Como era de esperarse, a principios de 1902, el alumno Mascareñas de Moraes se graduó como uno de los mejores de su grupo en Río Pardo. Se transfirió inmediatamente a Río de Janeiro, donde, en marzo del mismo año, ingresó a la Escuela Militar de Brasil, ubicada en Praia Vermelha. En medio de la rutina de estudios, el cadete Mascareñas notó en Praia Vermelha que sus compañeros fácilmente desviaban el interés de los temas militares hacia los de política y filosofía,
adentrándose en lo que él veía como una desviación de la función militar. La ubicación de la escuela militar en pleno corazón de Río de Janeiro realmente exponía al cadete a todo el bullicio de la sociedad carioca, una característica que ya había influido fuertemente en la historia nacional y seguiría influyendo en las décadas siguientes. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, Mascareñas se ocupaba únicamente de su carrera militar. Él había percibido temprano que tenía la responsabilidad de ayudar económicamente a sus padres, así como su infancia, marcada por la violencia de la revolución que había causado tantos perjuicios a su familia, hizo que se consolidara en él una inquebrantable creencia legalista y ese conjunto de valores pronto sería puesto a prueba. En 1904, Oswaldo Cruz, director de Salud Pública de Río de Janeiro, propuso al gobierno la introducción de la vacunación obligatoria de la población para contener las diversas epidemias que rápidamente se propagaban por la capital y el país. Grupos positivistas, incluyendo militares, entonces encabezaron la oposición a la nueva ley. Y entre los rebeldes estaban los cadetes de la Escuela Militar de Praia Vermelha. El 14 de noviembre de 1904 estalló la revuelta de la vacuna y en esa fecha los cadetes destituyeron al comandante de la escuela y, apoyados por políticos y militares, marcharon contra el Palacio de Catete. Se negaron a tomar parte en la revuelta y uno de ellos fue João Batista Mascareñas de Moraes. El grupo rebelde, sin embargo, fue enfrentado por un cuerpo de tropas legalistas en camino al palacio, sufriendo una sangrienta derrota. La insurrección de los cadetes fue la gota que derramó el vaso para el Ministerio de Guerra. La escuela militar de Praia Vermelha fue cerrada, y después de una investigación que comprobó la inocencia de Mascarenas, fue enviado a servir en el 23º Batallón de Infantería, también en Río de Janeiro. Allí, a pesar de haber sido cadete, Mascarenas tenía el grado de soldado, pasando a servir bajo la rigurosa tutela del sargento Fontura, un hombre extremadamente rudo, pero experto en la profesión de las armas, que le exigía una precisión minuciosa en la limpieza y conservación de los armamentos. Con Fontura, el joven Mascareñas aprendió valiosas lecciones sobre la profesión a la que aspiraba, y cuando finalmente fue ascendido al alférez alumno en agosto de 1905, la primera persona a quien abrazó de felicidad fue a su riguroso sargento. Para su regocijo, su primer puesto después de ser declarado alférez de artillería fue junto al primer regimiento de artillería de campaña la nueva designación del Buey de Botas, justamente en su ciudad natal de São Gabriel, pudiendo finalmente volver a ver a su familia y su hogar de la infancia. Después de 12 largos años, el comandante del regimiento, el coronel Belo Augusto Brandão, pronto le tomó aprecio al joven, y al ver que era un alférez aplicado, presentó a Mascarenas a su familia, y en la casa del comandante el alférez vio por primera vez a la joven Ada Brandão, hija del coronel, una muchacha que en el futuro se convertiría en su esposa. Ascendido a segundo teniente en enero de 1905, poco después, Mascareñas fue invitado por un amigo a integrar la Comisión de Límites de Brasil con Bolivia, órgano creado después de la firma del Tratado de Petrópolis en 1903 que redefinió la frontera entre ambos países, con la cesión del Acre a Brasil y de territorios de Mato Grosso a Bolivia. Era necesario, así, hacer un levantamiento topográfico completo de las nuevas fronteras, y Mascareñas aceptó el trabajo para duplicar su salario y poder ayudar mejor a su familia. El 4 de julio de ese año, el teniente Mascarenas partió hacia Mato Grosso como ayudante de la pequeña comisión de oficiales del Ejército y la Marina, así como de funcionarios civiles que zarparon de Río de Janeiro para el largo trayecto marítimo y fluvial hasta la lejana ciudad de Corumbá. Después de más de 2 meses de viaje pasando por las costas de Uruguay, Argentina y Paraguay, la comisión llegó a su destino el 9 de agosto. Durante los siguientes 6 meses, Mascarenas ayudó a los comisionados brasileños y bolivianos en la demarcación de coordenadas geográficas de varios puntos de la nueva frontera, en las cercanías de Corumbá, hasta regresar a Río de Janeiro en febrero de 1908. De regreso a la capital, fue inscrito en la Escuela de Artillería e Ingeniería de Realengo,
donde permaneció durante los 2 años siguientes, participando en la construcción del moderno fuerte de Copacabana, hasta ser ascendido a primer teniente en junio de 1910. Mientras tanto, su nombre había sido propuesto para un nuevo cargo en la Comisión de Límites con Bolivia, esta vez en el nuevo territorio de Acre, en el corazón de la selva amazónica. En agosto de 1910, Mascareñas volvió a ingresar como auxiliar de la comisión, zarpando rápidamente hacia Manaos y llegando a la capital de Amazonas, en pleno auge del primer ciclo del caucho, cuando la ciudad exhibía los lujos que su próspera economía exportadora le había traído. La comisión brasileña esperó entonces la llegada de su contraparte boliviana, que arribó a Manaos en febrero de 1911, compuesta por una jefatura militar y por ingenieros ingleses contratados. La comisión boliviana partió, junto con la brasileña, hacia la selva de Acre el 18 de abril. Tardaron más de un mes en el lento desplazamiento por ríos y arroyos, hasta llegar al punto de inicio de los trabajos en la localidad, hoy conocida como Brasileia. Desde ahí, la expedición partió avanzando lentamente por las orillas de los ríos que separaban los países, en una rutina que incluía trabajos diurnos y nocturnos, deteniéndose constantemente para hacer lecturas con la brújula y medidores de nivel austriacos Starkey, Carlson, así como con sextantes y telescopios. La casa proporcionaba buena parte de la alimentación de los expedicionarios y junto con un médico que los acompañaba, Mascareñas asumió la responsabilidad del mantenimiento de la salud del grupo, insistiendo rigurosamente en la toma diaria de pastillas de quinina, lo que terminó traduciéndose en muy pocos casos de enfermedades tropicales entre los miembros. La primera expedición, finalizada en 1912, estuvo marcada por la experiencia adquirida por los hombres que se adentraron en la selva como novatos, y, 6 meses después, salieron de ella como veteranos. Eso hizo que la expedición de 1912, la más larga de las 4 que Mascareñas emprendió en la Amazonia, lograra mapear una distancia récord de 300 kilómetros, con los hombres moviéndose con una destreza que jamás esperaban tener el año anterior. Durante esta expedición, Mascareñas, que siempre insistía en acampar lejos de los poblados para evitar los mosquitos infectados con malaria, terminó teniendo que buscar ayuda. En la pequeña propiedad de una familia ribereña, siendo bien recibidos y esperando el almuerzo, el padre de familia le confesó al grupo que un halcón lo atormentaba diariamente, viniendo a atacar a sus gallinas. Mascareñas entonces le prometió resolver el problema. En el momento en que el ave solía aparecer, Mascareñas tomó su fusil y se sentó en el suelo apuntándolo hacia la región que el habitante le había indicado, y sin mucha demora, en lo alto de un árbol apareció el ave mencionada. Fijando la mirada en el gavilán, lo puso en el centro de su mira, y con un tiro preciso que resonó por el bosque, derribó al ave de rapiña, provocando una ola de vítores de todos los que observaban. Después de la larga expedición, el regreso a Manaos, en octubre de 1912, fue seguido por un viaje de Mascareñas a Europa, un destino en aquella época menos lejano que Río Grande del Sur, dado que barcos de pasajeros zarpaban directamente de Manaos rumbo a Lisboa y desde Portugal. Él extendió su viaje hasta Inglaterra, conociendo Londres, invitado por los ingenieros británicos de la Comisión Boliviana, ahora sus amigos. De regreso a la selva, la comisión inició su tercera expedición con la ayuda de una tecnología revolucionaria, la radiotelegrafía. Saliendo con una estación de escucha de radio, la comisión captaba las señales de una estación astronómica instalada en Portobello, que transmitía datos precisos de longitud. Periódicamente, esta novedad aceleró vertiginosamente la velocidad de los trabajos, y lo que antes tomaba más de un semestre terminó realizándose en menos de 2 meses. En la frontera. Fue durante los últimos días de esta expedición, el 13 de noviembre, que, mientras descansaba en una hamaca en medio de la selva, Mascareñas se dio cuenta de que en esa fecha cumplía 30 años y de repente se percató de que ya era hora de formar su propia familia. En su última expedición, en 1914, le correspondió a Mascareñas hacer el levantamiento topográfico del río Madeira, desde la confluencia de los ríos Madeira y Mamoré, en Vila Murtiño, hacia el norte,
hasta la desembocadura del río Abunam. La comisión regresó a Manaos el 18 de septiembre de ese año, después de 68 días en la selva, habiendo concluido el magnífico trabajo de demarcar cerca de 600 kilómetros de fronteras entre Brasil y Bolivia, en Europa. El estallido de la Primera Guerra Mundial había ocurrido en ese mes de julio y coincidió con el regreso del teniente Mascarenas a la capital federal, donde recibió su primer puesto en una unidad de combate. Como oficial comisionado, en enero de 1915, fue asignado al primer regimiento de artillería montada en la Vila Militar de Río de Janeiro, una organización que se convertiría en pieza central en su futura y violenta carrera. Pero, por ahora, Mascarenas cumpliría otro de sus deseos. El 4 de agosto de 1915 se casó con su prometida, Ada, iniciando una larga unión que duraría para siempre. Al año siguiente nació su primer hijo, Roberto, y en 1919 la pareja recibió a su hija, Marta. Pero mientras eso sucedía, el torbellino de la historia militar brasileña del siglo XX tomaría de forma arrolladora la vida de Juan Batista. Mascareñas de Moraes. Te prometí que la historia de Mascareñas era fantástica y continúa en las décadas siguientes. Aún más interesante, pero mientras ese video no llega, ven a estudiar con nosotros en nuestro curso Brasil en la Segunda Guerra, que te va a enseñar todo eso y mucho más. Viendo todo lo que necesitas para dar clases, para investigar, para escribir, en fin, para saber mucho más sobre este periodo tan importante en nuestra historia. Las clases empiezan el 26 de mayo y te espero allá.